Saludos para todos, espero que se encuentren muy bien, ya que en el día de hoy estaremos tratando un tema muy importante, el cual conocemos como título, que es Conozcamos un poco sobre los 10 años de Balaguer, porque muchas veces hemos escuchado sobre los 10 gobiernos de Balaguer, los 10 años de gobierno de Balaguer, pero en sí no conocemos tanto sobre cómo fueron desarrollados. Por esto, en este video vamos a hablar un poco sobre estos 10 años. Empezamos. Tenemos las elecciones de 1986. Y partiendo desde ahí es que vamos a hablar sobre los gobiernos de Balaguer. Por ejemplo, tenemos las elecciones. Durante ese periodo de elecciones encontramos un primer participante, que era Juan Bosch, que era representante del PLD, que era el Partido de Liberación Dominicana. Aquí tenemos su figura. Luego tenemos a Jacobo Masfuta por el PRD, que era Partido Revolucionario Dominicano. Luego tendremos a quien sería Joaquín Balaguer por el PRCC, que era el Partido Reformista Social Cristiano. Y aquí podemos ver. Y entonces aquí se dan las elecciones. Entonces, en el proceso de las elecciones de 1986 participaron los tres candidatos que le acabamos de mencionar. Pero, sin embargo, los reformistas se funcionaron en el Partido Revolucionario Social Cristiano. Todo esto como parte de una estrategia que se venía preparando el Partido Colorario, logrando la formación de una entidad partidaria del Partido Reformista Social Cristiano, y de esta manera Balaguer conseguía pertenecer a la institución democrática cristiana. Es decir, que de esta manera llegó Balaguer a formar parte del Partido Revolucionario Social Cristiano. En las elecciones de 1986 resultó ganador Joaquín Balaguer. ¿En qué sentido? Pero no obstante, tenemos que Jacobo Marfuta solamente le faltaban 50,000 votos para ganar las elecciones. Es decir, ya con 50,000 votos que hubiera sacado, hubiera ganado las elecciones por encima de Balaguer. Porque Juan Bosch, encontramos que Juan Bosch quedó bajo el promedio que se buscaba. De acuerdo a esto, hablamos sobre Balaguer cuando llegó a la presidencia. ¿Qué hizo Balaguer en el periodo cuando llegó en el gobierno? Vemos que cuando hablamos de 1978, Balaguer fue derrotado. ¿En qué sentido? En la sociedad dominicana se percibía que él no volvería a la presidencia, es decir, que pensaban que él nunca volvería a la presidencia después de esa derrota. Todavía en el 1986 se conservaba el mismo punto de vista, en un momento donde Balaguer evidenciaba muchas limitaciones físicas, su progreso en la presidencia se explicaba por gestiones realizadas por los gobiernos del PRD, caracterizada por crisis económicas permanentes y una administración pública muy desacreditada. Es decir, ya tomando todo eso en cuenta, pensaban que nunca volvería ya a la presidenta de la República. Pero frente a ese panorama, Balaguer aparece como una figura política con experiencia y portador de suficiente talento para realizar la gestión eficaz. En sus actividades proselectivas, promovía que una nueva gestión, realizando el gobierno que soñó cuando era niño, refiriéndose a que gobernaría con el estilo diferente utilizado durante el periodo de 1966 a 1978. Es decir, él vino a plantear que la forma que él vendría a gobernar sería guiándose de esos gobiernos que se presentaron en este periodo. De acuerdo a esto, vemos que cuando llegó tomó unas medidas que fueron muy interesantes, el cual vemos como primera medida personificó del poder, violando todos los procedimientos que implementaba contra el aval del poder legislativo. Su estilo consistía en gobernar a través de decretos, es decir, que él solamente pensaba gobernar de acuerdo a los decretos que existían. Luego, mayor tolerancia política dentro de su gobierno, conservó el clima de libertad de expresión, es decir, que las personas podían expresar lo que sentían en este momento. También se produjeron muertes violentas y abuso del poder, ya que él abusaba sobre el poder que él poseía en este momento. Los cambios introducidos a las Fuerzas Armadas por Jorge Blanco fueron revocados y los militares despedidos, reintegrados a filas de organismos castrenses. En ese punto vemos que los militares que ya habían sacado del partido volvieron a trabajar. De igual manera vemos que nombró como integrante de su gabinete políticos jóvenes y otros muchas ex experiencias, incluso algunos de los que se encontraban involucrados con lo que sería el triunvirato en esa parte. Con eso vemos que fue lo que empezó sus primeras medidas al momento de llegar al poder. Luego de eso, de tener esa primera medida, tuvo un enfrentamiento con Jorge Blanco. Ahí como podemos ver, esta figura que ven aquí es Jorge Blanco. Y luego, la próxima figura que ven aquí
Aquí es Joaquín Balaguer y este sería Jorge Blanco, quien Joaquín Balaguer tuvo el enfrentamiento. Balaguer llegó a la presidencia en 1986, como habíamos dicho, porque ese es el periodo de su gobierno, con el marcado interés de borrar imagen negativa que se tenía en la figura política, por lo que se produjo dirigir al país ofreciendo una imagen de integridad administrativa, por tanto decidió enfrentar a Jorge Blanco. ¿En qué sentido? Él quería cambiar la forma en que se gobernaba en el país y según él, la única forma de cambiarlo era enfrentándose a Jorge Blanco. De ese sentido, sometió a Jorge Blanco a la justicia y a todos los funcionarios que se encontraban vinculados a diferentes actos de corrupción. Ya vemos que por esta parte, vemos que estaría bien como empezaba con esto. Luego vemos que el juicio en contra de Jorge Blanco se extendió por varios meses y se concentró en atención de la población dominicana. Las audiencias televisivas del 29 de abril de 1987 vemos que fue donde Jorge Blanco fue enviado a prisión en ese momento. Sin embargo, durante el juicio, el acusado presentó problemas de salud que fue rápidamente enviado al hospital para que fuera atendido. Luego vemos que, de acuerdo a esto, Jorge Blanco no cumplió con la condena, no obstante, Balaguer logró su objetivo. ¿Cuál era su propósito? O objetivo propósito era desacreditar a Jorge Blanco y al PLD, aumentar su popularidad y colocarse ya, como podríamos decir, frente a las elecciones muy credibilidad y los partidos que estaban en oposición contra él. Es decir, que logró lo que se pretendía que él quería lograr. De acuerdo a eso, encontramos lo que vendría siendo la economía política de ese periodo. Como primero encontramos que estabilizó la macroeconomía, redujo la inflación, desarrolló mayor control por los presupuestos de pago de impuestos, encontramos reducción en la deuda externa, ya que él fue pagando lo que vendría siendo la deuda externa. También el gasto público fue orientado hacia la expansión y el crecimiento a través de las construcciones que se encontraban en el mismo. Ya después que se realizó todo esto, entonces surge lo que sería los desalojos. ¿En qué sentido? Ya después que tener este gobierno, surgieron diferentes desalojos dentro del mismo. Como podemos ver, que la política de construcciones se desarrollaba por Balaguer implicó desalojo a cientos de personas de su vivienda. ¿Con qué propósito? Con el propósito de construir nuevos apartamentos, avenidas, calles, entre otros lugares. De acuerdo a esto, vemos que organizaciones de la sociedad civil, como la Ciudad Alternativa y el Comité para la Defensa de los Derechos Barriles, la Copa Beba, se dedicaron a organizar con los pobladores barriles y formular propuestas diferentes de ordenamiento del urbano. Es decir, que empezaron a formular diferentes propuestas que Balaguer debería utilizar para el cambio que él quería realizar en la República Dominicana. Y es que, en pocas palabras, el cambio que quería realizar en los diferentes lugares. Luego de esto, ya pasado ese periodo, encontramos lo que vendrían siendo ya las elecciones de 1990. En esta parte, como pueden ver en esta imagen, ahí tenemos los resultados obtenidos, que de nuevo nos damos cuenta que el PRC volvía a ganar por una diferencia mucho mayor de votos, ya que en esto se registraba un total de 1.934.533 personas que habían realizado el voto y dentro de esto, en el cual 647.626 fueron ganadas por el PRCC. Sin embargo, vemos aquí en el PLD, aquí dice que el PLD tuvo un total de votos de 653.278. Es esta parte que podemos ver. Aquí encontramos como figura, encontramos a Juan Bosch, encontramos por otra parte a Jacobo Masfruta y de la otra parte encontramos a Joaquín Balaguer, que eran los tres opositores más fuertes en ese periodo. De acuerdo a esto, encontramos una protesta que se realizó en contra de Balaguer ya al momento de realizar ya estas elecciones. Entonces, la propuesta, vemos que cuando Balaguer asumió la presidencia en 16 de agosto de 1990, la sociedad dominicana cuestionaba la legalidad de su gobierno. La crisis económica tendría que empeorar, existía un descontento general y el peso dominicano empezaba a desvaluarse frente al dólar. ¿Por qué sucedió eso? Entonces, de acuerdo a esto, surgieron diferentes cosas. ¿Qué surgieron? Se inició una protesta en el mismo día que Balaguer tomó posesión de cargo. El mismo día que asumió la presidencia, el pueblo se lanzó a la calle, como pueden ver en esta imagen, y se hizo una protesta buscando libertad y querían lo que sería que reconstruyeran el Consejo de Estado. Luego de esto vemos se demandó la renuncia de Balaguer, querían que Balaguer renunciara.
cosa que no sucedió. Hacían reclamos de las instalaciones de servicios sociales y luego lo que querían eran las principales centrales sindicales paralizaron en el país a través de una huelga. Es decir, las principales candidaturas paralizaron lo que sería el país mediante huelga. Luego de eso vemos que el nuevo gobierno volvió a negociar con el Fondo Monetario Internacional y elevó un programa de reestructuración económica fundamentada en las reformas salarial y financiera, en el cual se produjeron nuevos códigos de tributarios y de trabajo. Ya con ese nuevo acuerdo que él había realizado, entonces surgieron nuevos códigos de trabajo, las personas entonces empezaron a tener un poco, podemos decir, más confianza porque se empezaba a cumplir algunos de los objetivos que se habían planteado. De acuerdo a esto, encontramos las repatriaciones de haitianos. ¿En qué sentido surgió eso? Ya ahí vienen lo que serían la parte migratoria por parte de los haitianos, como podemos ver en las imágenes que se están presentando a continuación. Vemos que desde 1989 se venían produciendo denuncias internacionales sobre el trato que recibían los haitianos, que trabajaban en la producción de caña de azúcar en la República Dominicana. Entonces, de acuerdo a esto, el país fue sometido a tribunales internacionales y corrió riesgo de ser excluido de beneficio que generaba la iniciación para las cuentas del Caribe. Ya de acuerdo a eso, vemos que los beneficios que debería de tener el país, entonces estuvieron un poco desancionadas de acuerdo a las nuevas leyes que se estaban enfrentando dentro del mismo. Pero solamente la presión del organismo internacional logró tener esa oleada de migración forzada que incluyó error en muchos dominicanos, refiriéndose a esa repartición a Balaguer. Entonces, de acuerdo a eso, vemos que Balaguer afirmó lo que se necesita en la República Dominicana conserve su identidad como nación. Es decir, que es lo único que buscaba que la República Dominicana conservara su identidad, conservara su independencia. De acuerdo a eso, vemos que este es el interés supremo de la República Dominicana, ha sido siempre desde los días durante la época de Duarte hasta ahora. Todo país que es libre de cualquier potencia extranjera, lo único que busca es lograr que su libertad siga expandiéndose. Y eso era lo que buscaba Balaguer al momento de realizar las repatriaciones de los haitianos. Ya después que surge eso, vemos que entonces empieza lo que sería las elecciones del 1994. Dentro de esas elecciones vimos que participaron el PLD, el PRCC y el PRD. Entonces vemos que el PLD, como podemos ver aquí, tuvo 395.653 votos. Entonces el PRCC tenía un total de 1.275.460 y por otra parte vemos que el PRD tenía 1.253.179, lo cual de nuevo le daba la candidatura a lo que sería Joaquín Balaguer. Entonces vemos que en estas elecciones los tres candidatos principales eran Balaguer por el PRCC, Juan Bosch por el PLD y José Francisco Peña Gómez por el PRD, que habían comenzado a superar los efectos de su división. De acuerdo a esto vemos que nuevamente Balaguer resultó ganador de las elecciones, pero el resto de los partidos políticos logró detectar un fraude electoral, es decir, que Balaguer había ganado por el fraude. Entonces, de acuerdo a esto, vemos que miles y miles de personas fueron excluidos del patrón, es decir, que miles de personas fueron sacados de acuerdo a esto, y los nombres de otras aparecían dos veces, es decir, que encontraban nombres de personas que aparecían dos veces, algo que no debería de ser necesario, ya que una persona no posee dos cédulas de identidad y tampoco posee dos números de cédula de identidad. Entonces, de acuerdo a lo que había sucedido, a ese fraude, se inició lo que sería un pacto por la democracia. En este pacto por la democracia, ahí vemos que a pesar de que la posición asumida por la Junta Central Electoral, el PLD organizó una campaña de denuncia a nivel nacional e internacional. Es decir, que el PLD lo que hizo fue, el PRD realizó una denuncia en contra del PRCC, lo realizó de nivel nacional y de nivel internacional. Entonces, esta denuncia traía su siguiente consecuencia. ¿Qué trajo como consecuencia? Reducir el periodo de Balaguer a 2 años. Luego de eso se encontraba, cuando se cumplía el periodo de Balaguer, le entregarían la presidencia a Peña Gómez. Esta propuesta de 2 a 2 no fue aceptada por el líder PRDista, no querían aceptarlo. Entonces, vemos que Peña Gómez lo que presentó diferentes propuestas. ¿En qué sentido? Presentó que reducir a 1 año la permanencia de Balaguer al poder, cuando Balaguer saliera del poder, convocar las elecciones presidenciales y un cargo legislativo directo, es decir, que presentar elecciones de manera libre para todo el país. Entonces vemos que después de cada
punto de vista, al final el acuerdo que se realizó es que se redujo el gobierno de Balaguer a 18 meses, luego se celebraron elecciones presidenciales el 16 de noviembre de 1995, pero sin embargo a la hora de firmar ese documento, realizaron elecciones presidenciales el 16 de mayo de 1996, es decir, que más tiempo de lo que tenían planteado, ya que el sistema de elección con doble vuelta había vuelto, es decir, que tenían que ganar en la segunda vuelta, como se decía, y para ganar en la segunda vuelta o para ir a la segunda vuelta solamente se ganaría con el 50% más uno. Es decir, que la persona que llegaba a la presidencia tenía que ganar con un 51% de los votos. Entonces, ya esto, como podemos ver, es todo lo que se le quería presentar sobre los 10 años de gobierno de Balaguer, cómo fueron surgidos. Espero que este tema les sirva de mucha ayuda para ustedes y para cualquier trabajo que tengan que realizar y nos vemos en un próximo video.